recordar que este es el tercer encuentro de nuestra red, la red de investigadores sobre adolescencia y juventud. Tenemos, afortunadamente, van a participar alrededor de 40 ponencias divididas en 8 mesas, con 4 conferencias magistrales, y tenemos la participación de varias instituciones. Viene gente de la UNAM, viene gente de la Pedagógica de Jalisco, de la Ciudad de México, del Estado de Morelos. Por supuesto, participa gente de la Universidad de Guadalajara, participa gente de la Autónoma de Zacatecas, vienen algunas gentes del Estado de México. Y bueno, esos son los que yo me acuerdo. Entonces, afortunadamente, este evento, que ahora tenemos el gusto que se lleve a cabo en la Universidad de Guadalajara, es un evento que congrega a muchos interesados y también muchos investigadores sobre el tema de la adolescencia y juventud. Bueno, pues sin más, entonces vamos a hacer la inauguración del evento. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Y ahora vamos a continuar con el programa. Le vamos a pedir a la doctora Jenny Borrego Dot, que es la jefa del Departamento de Investigaciones Socioculturales del Centro de Estudios sobre la Juventud de La Habana, Cuba, que pase aquí con nosotros para que pues, nos platique sobre, ahora sí como dice el título, una mirada sobre los jóvenes en Cuba. Yo hice una estancia como parte del cuerpo académico en abril al Centro de Estudios de la Juventud en La Habana, Cuba, y establecimos el compromiso de relacionarnos con este centro, de hacer trabajo conjunto, y parte precisamente de esos acuerdos es la presencia aquí de Jenny. Jenny, si quieres. Les comento que Jenny es licenciada en Educación con especialidad en Español y Literatura, máster en Didáctica del Español y la Literatura, y es doctorante en Ciencias Pedagógicas. Es investigadora agregada del Centro de Estudios sobre la Juventud, y ahí mismo en ese centro es jefa del Departamento de Estudios Socioculturales. Investiga temas asociados a procesos de marginación y exclusión social, construcción de identidades y prácticas culturales en adolescentes y jóvenes con discapacidad. Bienvenida, Jenny. Aquí está para cuando quieras, aquí avanza, regresa. Bueno, buenos días. Buenos días. Agradezco la oportunidad de la Universidad de Guadalajara, en especial al doctor Nava, de poder estar acá hoy con ustedes. Nuestra propuesta va encaminada solamente a compartir nuestra modesta experiencia en el sector educativo, esencialmente, compartir con ustedes algunas garantías, como dice el título, y algunos de los desafíos, los retos que todavía nos quedan por alcanzar. La sociedad cubana, en la sociedad cubana acontece hoy importantes cambios que van a estar marcando sucesos muy importantes para nosotros y que van a estar determinando algunas de las cuestiones que incluso yo voy a estar mencionando acá como problemáticas. Pero es algo que está ocurriendo ahora mismo, por tanto, debe haber un momento de espera, a ver cómo van sucediendo y cuáles son los impactos que se deben estar recogiendo sobre todos estos procesos. Bueno, ya. Comienzo diciendo que, bueno, desde el inicio del proceso revolucionario, la propuesta de nuestro sistema socialista va encauzada a la formación de seres humanos, de sujetos dignos, que aboguen, es decir, que sean personas nobles, con una gran formación, es decir, capacitar también el recurso humano para poder invertir en la sociedad. Nuestro sistema trabaja de forma muy conjunta
con los objetivos de la Agenda 2030, la Convención sobre los Derechos del Niño y también sobre la Convención, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya. La Constitución de la República de Cuba, entre sus principios, que lo vamos a ver más adelante, y que hoy se aprobó una nueva Constitución, está en un proceso, hubo un proceso de actualización, de inclusión de algunos temas que ya estaban caducos, que no, faltaban, estaban carentes, no estaban expresados en la Constitución, la actualización también de algunas cuestiones técnicas sobre determinados asuntos y la visibilidad de otros fenómenos que van aconteciendo y bueno, ya estaba bien distante del momento histórico que estábamos viviendo. Entonces, como consecuencia de esto, hoy contamos con 22 leyes y algunos decretos leyes que hoy también están sujetos a cambios y actualización. Es decir, tenemos un código de la infancia, un código de familia y un código de trabajo, entre otros muchos, pero bueno, estos son los esenciales en los que nosotros vamos a estar conversando hoy y que deben estar sujetos a una actualización precisamente por todo este cambio, toda esta transformación que está ocurriendo en nuestra actualidad. Es importante decir también que estamos en un proceso de actualización del modelo económico y, como todos sabemos, todo esto también está condicionado y está incidiendo en todas estas transformaciones. ¿Cuáles son las garantías que tiene hoy el Estado cubano y que es algo de lo que realmente nosotros sentimos mucho orgullo? Hoy nosotros podemos hablar de que nuestra educación, la salud son gratuitas, el principio del humanismo es una característica nuestra, ya adelantaba algunos de estos elementos, de formar buenos seres humanos sobre todas las cosas, es inclusiva. Es decir, todos tienen el mismo derecho de acceder, de participar. Y bueno, en la gratuidad, que es un elemento realmente que para nosotros es muy valioso y todos estos son aspectos que cuidamos y debemos mantener como parte de nuestros logros. Así sucede también con la salud. En la salud se evidencian también todos estos principios. Y el empleo también es un deber, es una oportunidad también y está garantizado el empleo de cada joven cubano. Bueno, hago esta breve introducción para llegar entonces al espacio educativo, qué es lo que ocurre, cómo se desarrolla, cómo ocurren las dinámicas en el ámbito educativo en la sociedad cubana. Bueno, desde la primera infancia comienzan a suceder programas donde los niños se comienzan a acercar a la institucionalidad, aun cuando no forman parte de ello. Estoy hablando de niños hasta 4 años aproximadamente. Hay un programa Educa tu Hijo, que es un programa incluso implementado, ha podido implementarse en otras regiones del continente con resultados fabulosos, donde se realiza una compensación para que ese niño vaya adquiriendo las habilidades necesarias para el aprendizaje, para la socialización, para luego su inclusión en esa institucionalización que sería el círculo infantil, luego la primaria y seguidamente la secundaria. Y me detengo acá porque una de las garantías nuestras es precisamente que la educación hasta la educación secundaria es obligatoria. Es decir, como mínimo, la población cubana debe tener un 9º grado. Y eso es algo importante para nosotros y esa es una de las formas también de garantizar estar combatiendo contra el analfabetismo. Durante toda esa trayectoria, bueno, llega la educación preuniversitaria, se va conformando a la orientación profesional, ya desde la secundaria se va hablando, se va dando información sobre cuáles son las opciones, las potencialidades que puede estar desarrollando, a partir también de una demanda social, es decir, dónde son esos sectores donde realmente hay necesidad de incorporación de fuerza de estos jóvenes. Y así también con
la educación técnica profesional. ¿Cómo llegar a la educación superior? Bueno, solamente realizar un examen donde se valida el conocimiento adquirido durante toda esa trayectoria, y es solo eso, es la inclusión a la educación superior. ¿Qué sucede acá? Luego de finalizado este proceso, cuando se gradúa el estudiante, hay garantías de un empleo. Es decir, por eso hablamos de trayectoria, porque hay un seguimiento de una orientación vocacional que llega hasta la inserción laboral. Hay una garantía de empleo para ese joven que se gradúa. Todo esto va acompañado del sistema de salud. Es decir, en Cuba los sistemas se integran. El sistema de salud viene acompañando desde la primera infancia, desde sus vacunas. Algunas de las vacunas se ponen incluso en el propio ámbito educativo, los médicos se trasladan hacia allí, y es la garantía también de que todos posean este derecho. Entonces, esto no ocurre así tan fríamente. Es decir, el ámbito educativo es indispensable, pero la familia participa de todo esto. Y el doctor hablaba de la heterogeneidad, y ciertamente en el ámbito educativo es un contexto esencial donde confluyen coetáneos, donde se identifican muchas problemáticas, muchas situaciones que desde este escenario los docentes pueden ayudar a estar previniendo. Por ejemplo, ¿cuáles son las influencias entre los coetáneos, sus modos de relacionarse? ¿Cuáles son aquellos signos que me pueden dar indicadores de violencia, de las propias dinámicas familiares? ¿Cuáles son los tipos de familia? ¿Qué es lo que me aporta? ¿Cuáles son mis carencias? ¿Cuáles son aquellas problemáticas socioeconómicas que están además incidiendo en los modos de relacionarme? Porque se establecen jerarquías entre los coetáneos y a veces se agrupan por tenencias, es decir, ocurren ahí procesos de elección a partir de tenencias, de materiales, de dispositivos electrónicos también está ocurriendo mucho. Y bueno, se está viendo, por supuesto, todas estas relaciones de poder que establecen jerarquías. Se detectan también situaciones que puedan darse asociadas al consumo de drogas, al embarazo, en la adolescencia, las enfermedades de transmisión sexual, los consumos culturales que están incidiendo, es decir, estos consumos y las prácticas cotidianas que están incidiendo entonces en esta construcción de identidades de los adolescentes. Estos son elementos indispensables, por eso el contexto educativo es sumamente importante para tenerlo como un texto, el texto del OMA, ¿no? Poder estar descomponiendo y estar evaluando cada uno de estos signos que me pueda estar aportando información para prevenir y poder encauzar solución. Bueno, una de las problemáticas más acuciosas que tenemos en este momento es precisamente el envejecimiento de la población cubana. Es decir, invertir hoy en la adolescencia y la juventud es una prioridad más que nunca. Contamos con alto % de población adulta, población de adultos mayores, y esto nos va a indicar que en un breve espacio de tiempo, ¿me lo pasaste una, por favor? Que en un breve espacio de tiempo los jóvenes se van a encontrar sobrecargados. Es decir, hoy se hace urgente la necesidad de poder estar elaborando estrategias, acciones encaminadas a poder aliviar, a poder invertir en estos jóvenes en diferentes maneras, poder estar creando condiciones para prepararnos para este momento. Estos jóvenes
se van a ver encargados del cuidado de sus familiares, vinculados a la producción, porque necesariamente hay que trabajar para vivir, y también la tenencia de hijos. Es decir, que van a tener una presión social muy fuerte y hoy realmente no viene detrás el relevo para poder estar atenuando esta situación. En Cuba los jóvenes prolongan su maternidad, prolongan la tenencia de hijos y cuando tienen hijos la mayoría se queda solamente con un solo hijo. Es decir, esto es un elemento que a nosotros nos golpea muchísimo y por ahora no tenemos garantizado un ascenso en este sentido. Sí, seguimos. ¿Cuáles son nuestros desafíos? El ser joven hoy, la condición de joven, es ya un desafío. Es decir, las relaciones de poder, las jerarquías generacionales, en los contextos, en el empleo, resulta difícil que un joven llegue a ocupar con facilidad alguna responsabilidad. Es decir, el joven tiene que demostrar cosas, tiene que demostrar habilidades para poder estar desempeñando alguna responsabilidad, para poder tener entonces una remuneración acorde a esa responsabilidad, para poder estar aportando con criterios, ideas en determinados espacios y contextos. Los puestos de trabajo también, ya los hablamos, y los cargos de dirección. Seguimos nada. Bueno, pues nada, en este sentido, estos son los principales retos desde la economía también. El joven hoy ha optado sobre todas las cosas, el territorio, es decir, el territorio es uno de los elementos indispensables que está marcando las desigualdades. Todos los territorios no tienen el mismo desarrollo, no tienen las mismas oportunidades de empleo para el estudio. Las universidades están en las capitales, en lugares más céntricos, a algunos les queda muy distante y tienen también que sostener en algunos casos la familia, entonces viajar, estudiar también en ocasiones constituye un sacrificio y una inversión de tiempo bien elevado. El tipo de empleo en los territorios, es decir, en el territorio tal vez no sea el empleo deseado, y eso me está generando desigualdades con respecto a la recreación, las opciones recreativas que tan importantes y demandadas son para los jóvenes. Es un elemento también que golpea mucho y sale en todas las investigaciones. Y poseer una vivienda propia. Esto es algo muy importante y que seguramente también incide en todo esto relacionado con tenencia de hijos. En ocasiones en un hogar confluyen diferentes familias, varias generaciones, y esto es una problemática porque los jóvenes quieren vivir solos, como es lógico, ¿no? Siguiente. Con respecto a la participación, aún debemos continuar desarrollando estrategias para para contribuir a que estos jóvenes tengan más espacio, tengan mayor participación, puedan generar sus propios proyectos, puedan contribuir directamente en las acciones de transformación social y sobre todas las cosas, desde el inicio, en esta participación puedan también estar incidiendo en la toma de decisiones. Es importante hoy, en Cuba se desarrolla desde los diferentes escenarios, se le está dando mucha importancia a poder estar contribuyendo con investigaciones desde el inicio, en cada proceso, y poder finalizar también con resultados de las investigaciones. Es decir, todo proceso que hoy se desarrolla en Cuba, de cualquier sector, de cualquier inversión, hoy tiene un basamento, está buscando tener como base resultados de investigación. Y eso es algo que nos alegra mucho porque la demanda de la ciencia social es algo que durante mucho tiempo ha sido un problema. Las ciencias sociales han estado un poco invisibilizadas
Y bueno, hoy encontramos en la agenda de país realmente una importancia y un protagonismo de los resultados de investigación. Bueno, les deseo una feliz tarde. Muchas gracias. No sé si abrimos alguna sesión de unas 3 preguntas, si quisieran. Allá está atrás, sí. En Cuba, bueno, es obligatoria la educación hasta secundaria, hasta 9º año, ¿verdad? Y que después de eso les aseguraban a los jóvenes un empleo. ¿Cómo lograron eso? Política de país. Pero ¿cómo lograron tener empleo para todos ellos o en qué los emplean? Cuando el estudiante se gradúa de 9º grado, que es la secundaria básica, en las escuelas se hace una oferta es decir, de estudios de oficio, donde se les da en un periodo muy corto, se les enseñan determinados oficios para que puedan insertarse en un empleo. Empleo que se puede garantizar o ellos tienen la elección de buscar un empleo. Cuando hablamos de oficios, bueno, estamos hablando de carpintería, puede que haya algunos relacionados con las ciencias veterinarias, algunos con la industria, mecánica. Es decir, hay una serie de elementos que también constituyen carrera hoy en educación superior, pero lleva adecuaciones que son estudios muy cortos, muy básicos, muy elementales para que ellos puedan cumplir con su elección, que es trabajar, no continuar estudiando. Entonces, lo que tratamos es de que a partir de las potencialidades de cada uno de los adolescentes y los jóvenes puedan estar eligiendo qué hacer con su vida y encauzarlo de esa manera para que sea efectiva, ¿no? Y no se quede en la calle sin un empleo. En relación a los jóvenes es muy bajo, ¿verdad? Y bueno, el bono demográfico en México, como señalaba el doctor Raúl, es muy importante, ya que es una riqueza para los países tener jóvenes y pues canalizarlos de buena manera pues a que tengan empleo, a que tengan estudio, a que tengan posibilidades de acceder a espacios diferentes. Vemos que los jóvenes son diferentes a otras generaciones, o sea, cada generación es diferente. Ahorita, por ejemplo, los jóvenes, pues como que la juventud se va alargando más, ya hay jóvenes de 30 a 35 años, ¿no?, que se quedan en la casa y no quieren salir también. O sea, se han alargado como las juventudes, pero también muchos, aún en los países desarrollados, por ejemplo, en Alemania, es muy común vivir en el hotel de mamá. ¿Qué es vivir en el hotel de mamá? Pues es la casa de la mamá donde se llevan a la pareja por cuestiones de que no tienen casa, los jóvenes se llevan a la pareja y la mamá pues les cocina, les lava, les plancha, pues es el hotel de mamá, ¿no?, donde viven de otra manera los jóvenes. ¿Qué pasa en Cuba con esto de esos jóvenes pues que no tienen dónde vivir? Yo creo que también se van al hotel de mamá, ¿no? Posiblemente eternamente. Entonces, sí. Y también no sé si las juventudes también se están ampliando, ¿no? Ya no es un joven, o sea, las delimitaciones pues son muy parciales, porque puede ser que sea un joven a los 35 años, a los 40, y finalmente pues es un chavorruco, ¿no?, que se siente joven, pero que ya tiene 50 años, pero sigue viviendo con la mamá porque dice, pues yo estoy cómodo, tengo todo y no necesito, o sea, mi pareja la veo cada fin de semana, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si eso también es en Cuba, por las mismas condiciones, se han ampliado también los procesos de juventud y sobre todo en edades. En Cuba la independencia no está medida por vivir solo. Es decir, hoy la situación de la vivienda es un problema durante muchos años y todavía la tenemos. Se están haciendo acciones, pero tienen prioridad aquellas personas que por un derrumbe, por un fenómeno meteorológico se han quedado sin vivienda. Es común en Cuba una familia
generacional, es decir, está la abuela, la mamá, su familia, el hijo, la familia. En una casa pueden habitar hasta bisabuelos, es decir, pero tradicionalmente ha ocurrido así siempre. Entonces, el vivir solo no constituye un indicador esencial, si es deseado por todos los jóvenes, ¿no? Pero no constituye un indicador de autonomía. Es decir, no hay otra opción, se vive con la familia. Y como que ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, en Cuba es así. Vivimos juntos, eternamente con mamá. Muy bien. En el hotel de mamá. Buenos días, Bueno, maestra Jenny. En el binomio de las tecnologías y los jóvenes, que es un binomio complicado, de repente se hacen clasificaciones y se habla de generaciones, las generaciones X, Y, Z, y actualmente hablamos de los millennials, centennials. Y en Cuba de manera particular hay una dinámica, una lógica, una estructura, un modelo muy distinto, ya lo sabemos. ¿Cómo se ha reflejado, si es que se ha reflejado, de qué manera ha ocurrido, qué dificultades han encontrado ustedes en este binomio y qué tanto se expresa en las dinámicas juveniles esta situación? Bueno, el proceso de la tecnología, la aparición de la tecnología en Cuba es tardía. Todavía vamos avanzando, pero no de la manera que quisiéramos. Sin embargo, sí, los adolescentes y los jóvenes es algo que tienen incorporado, es casi, como diría, un adjunto, ¿no?, de su identidad, llevan consigo su dispositivo y ya es parte de un cuerpo todo, ¿no? Sí hay una gran preferencia, hay dependencia también en muchos casos de todos estos dispositivos. Incluso se agrupan, es decir, se realizan grupos alternativos donde el placer está en reunirse, es decir, confluir en un espacio de socialización, pero no es el espacio en sí mismo, sino es un lugar de encuentro donde todos estamos conectados y la esencia está en ver quién obtiene más likes. Es decir, estamos todos, pero no es el diálogo directo, estamos acá conectados. Y estoy hablando de que se pueden reunir 500 adolescentes, algo así. Es algo que ahora mismo está sucediendo en Cuba, le llamamos los teens. Son grupos alternativos, es una manera que han encontrado para su recreación a través de ese acceso que estamos estudiando, porque tampoco podemos ser ingenuos, ¿no? Y la tecnología puede ser muy útil en la manera en que se use, pero puede ser muy dañina también. Otra realidad que tenemos es que, bueno, son los adolescentes y jóvenes los que más fácil adquieren esta tecnología. Y en el contexto educativo, los maestros muchas veces no disponen de estos recursos, ni siquiera el acceso a Internet. Es decir, que hoy el estudiante cuenta con información que puede no tener el docente. Es decir, hay una paradoja, hay una contradicción fuerte ahí en la que se deberá, por supuesto, estar trabajando, está identificada, pero es una realidad y es uno de los retos continuar preparándose y dialogar y convivir con esa tecnología, porque no hay de otra. Pero sí es un elemento de preferencia en los adolescentes y jóvenes, incluso en algunos grupos es un indicador, es para conformar ese grupo, para integrarme la tenencia de un dispositivo electrónico. Y así a veces se están configurando las relaciones sociales, los grupos se conforman por la tenencia de bienes materiales, tenencias de dispositivos, y no tanto desde las emociones, los afectos, los vínculos comunes, las proyecciones, las metas. Puede suceder así, en algunos casos es así. Maestra Jenny, muchas gracias por su presentación. Creo que
Pues indudablemente vemos que las condiciones en Cuba son muy, pero muy diferentes a las nuestras. Y en ese sentido, pues las problemáticas también de los jóvenes y de los adolescentes. En México y creo que en América Latina hay dos temas que son como muy importantes como problemas en el caso de los jóvenes y los adolescentes, y me gustaría que nos comentara algo, qué pasa en Cuba sobre esto. Me refiero al tema de la violencia y me refiero también al tema de las adicciones. Pero la violencia, particularmente en México, está creciendo tremendamente, tiene que ver con muchas condiciones, entre ellas fundamentalmente el narcotráfico, pero lo que está atrás de eso es todas las desigualdades sociales. Y junto con esto, también el tema de las adicciones, especialmente el alcoholismo, sobre todo entre jóvenes en nuestro país, está creciendo enormemente y especialmente entre las mujeres. Entonces, a mí me gustaría saber, yo sé que ustedes se enfrentan a otro tipo de desafíos, de problemas, pero ¿qué pasa con esto? Con la violencia, con las adicciones en Cuba, si es que esto hay. Bueno, en Cuba hay muchos estudios de violencia, por supuesto, porque tenemos identificados sucesos de violencia, sujetos que pueden ser violentos. Y se trabaja mucho también desde la prevención. El escenario educativo es uno de los escenarios donde primero se identifican estas situaciones entre los coetáneos, que algunos les llamamos el bullying. Es violencia, ¿no? A través de burla, puede ser maltrato físico, es decir, hay una serie de elementos que desde el entorno escolar ya se pueden estar identificando y se pueden estar trabajando. Pero la violencia no se da solo en el ámbito escolar, lo tenemos también en los centros de trabajo, indicadores también de discriminación, de ejercicio de poder, mucha violencia psicológica. A veces en las encuestas los jóvenes no perciben que es violencia, es decir, que hay un elemento ahí arraigado donde lo veo natural, no me percato, no percibo que realmente estoy siendo violentada o puedo violentar a alguien, ¿no? Es decir, sí existe la violencia en sus manifestaciones. Hoy creo que la violencia psicológica es la que más nos está agobiando y el no reconocerlo desde la percepción de los sujetos es un problema, porque es algo que culturalmente parece que tenemos naturalizado y cómo deconstruir todo aquello, ¿no? Entonces, es importante trabajar, prevenir, trabajar. Realizamos, es decir, el equipo de investigación del centro de estudio, porque no soy yo la investigadora que trabaja violencia, ¿no? Le hablo desde un conocimiento muy, muy general. Se trabaja mucho con los grupos focales, con talleres, capacitando, lo mismo a adolescentes, a jóvenes, que los docentes, grupos familiares. Es decir, sobre ese asunto hay mucho para hacer. Violencia física, agresiones, delincuencia también existe. Creo que en todos los países hay hechos delictivos, ¿no? Pero está controlado, es decir, está bien respaldado en las leyes cubanas, que son bien estrictas. Comentaba con algunos colegas que hay cuestiones que nos favorecen muchísimo. En Cuba la tenencia de armas es un delito, por lo tanto, no es posible que haya alguien con un arma en la calle, ni un arma blanca tampoco. Y esos son elementos que también nos dan garantías de seguridad y nos ayuda a atenuar un poco cualquier situación de violencia. Ahí los comportamientos violentos también tienen que ver con los entornos, las condiciones de vida, aquellas poblaciones más vulnerables,
donde haya contextos bien favorables en este sentido. Y con respecto a las adicciones, me hablaba específicamente del alcoholismo. Yo creo que sí, que en Cuba hay alcoholismo. No tengo cifras realmente, no cuento aquí con estadísticas para decir 1% de jóvenes, pero sí hay alcoholismo. No es lo que más abunda, es algo que tenemos que se trabaja. Es decir, para nosotros que haya un caso ya es un índice que es bien alarmante, porque lo que nos proponemos es erradicar todo este asunto de las adicciones. A pesar de que hay una ley severa contra las drogas, por algún lugar nos llegan en algunas ocasiones y sí hemos tenido situaciones con adolescentes a través de esta adicción, que bueno, son tratados en centros y rehabilitados, nuevamente se incorporan a la vida social cotidiana. ¿Hay tiempo? Bueno, sí, última pregunta. Bueno, gracias. Maestra Jenny, muchas gracias por compartirnos esta información y esta perspectiva de lo que es la educación en Cuba. Alguna vez, no sé, en los interminables discursos de Fidel Castro, escuchaba yo, por allá en 1988, 89, decían, para el año 2000 vamos a tener tal cantidad de médicos, tal cantidad de ingenieros, tal cantidad de arquitectos, y ya sabemos dónde va a trabajar cada uno, ¿no? Es decir, usted hablaba de un proyecto de país. Por otro lado, y volviendo al asunto de la educación y de los jóvenes, es bien interesante ver que los jóvenes no solamente van de una manera lineal con el proyecto educativo, sino también, hablaba usted del proyecto de salud, pero también hay otros complementos o tal vez partes curriculares fundamentales como es el arte, la cultura, como es el deporte. ¿En qué porcentaje de horarios, en qué porcentaje de intensidad también está digamos, nosotros tenemos aquí muy separados, por una parte los contenidos curriculares que tienen que ver con las ciencias, matemáticas, español, etcétera, etcétera, y por otro lado, un poco de artísticas, un poco de educación física, casi nada. Y entonces no tenemos toda esa formación en artes y en cultura. ¿Cómo está equilibrado el currículum en la formación educativa de los jóvenes? En educación general o en los centros educativos especializados, es decir, en centros de artísticos o No, de la general. Ya, de la general. Bueno, en primaria, secundaria y preuniversitaria. Son las 3 enseñanzas donde en el currículo aparecen espacios para la apreciación y creación artística. Es como le llaman así, acá, allá en Cuba. Nosotros tuvimos una escuela formadora de instructores de arte en 4 manifestaciones: teatro, música, danza, me falta una. Y pintura. Ajá. La finalidad de ese proyecto era precisamente poder incorporar en cada uno de estos centros al menos un instructor de arte. Es decir, que pudiera compensar esa formación cultural, que pudiera además a través de las apreciaciones poder estar abarcando elementos culturales y además desarrollar otras potencialidades asociadas a la creación, no para formar sujetos profesionales ni mucho menos, pero sí para que vean en la creación artística un modo de realización, de pasar el tiempo libre, pero de una manera amena, instructiva, agradable, y acercarlo a las artes. Era también una manera de entrenar hacia el consumo de las artes, que también lleva a un aprendizaje. En Cuba sí existen las escuelas especializadas en diferentes enseñanzas, escuelas de música, escuelas de danza, hasta la universidad, que es lo que conocemos como el ISA, la Universidad de las Artes, donde ahí sí se forman profesionales de las artes.
Estos instructores de arte trabajan desde las casas de cultura y entonces se insertan en la educación, es decir, en estas instituciones educativas donde realizan talleres de apreciación y de creación de las diferentes manifestaciones. No es lo que más peso tiene, es decir, es un currículo, es un programa complementario. Pero bueno, es algo muy importante, incluso contribuye a la dinámica escolar. Hoy en el perfeccionamiento educacional cubano se concibe la escuela como el centro cultural más importante de la comunidad. Es decir, es una idea que lo que trata es de realzar la escuela como espacio social, como espacio cultural, que no solo sea el escenario educativo de aprendizaje, sino que dé oportunidad para que confluyan otros procesos, no solo de la cultura, también deportivos. Gracias. Muy bien. Pues de esta manera concluimos la participación de la maestra Jenny. Por favor, le vamos a pedir a la maestra Ana Cecilia que le entregue un presente de parte de la red que le entregamos a la maestra Jenny y le damos su aplauso. Buenos días a todos. Bueno, me complace en este día, en este encuentro, presentar a un compañero, el doctor Sigifredo Esquivel Marín. Él es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, instructor de Hatha Yoga, ensayista, es doctor en Artes y Humanidades, con perfil PROMEP, es miembro del Cuerpo Académico Consolidado Cultura, Currículum y Procesos Institucionales, autor de varios libros, entre ellos Pensar desde el cuerpo, 3 filósofos poetas, Spinoza, Nietzsche y Pessoa, de Conaculta, 2006, Imágenes de la imaginación, otro de sus libros, De tierra adentro, Ensayar, crear, viajar sobre la tentativa como forma de arte, Ediciones de Medianoche, del 2018, y Escrituras profanas de textos sagrados en Zacatecas, Creación crítica, otro de sus libros, y Subjetividad, educar para resistir en el sistema mundo global, en Oviedo, España. Ha participado en más de 20 libros colectivos y antologías de México y España, becario del FECAS y de la Fundación para Letras Mexicanas. Es Premio Regional de Ensayo 2014, Región Centro-Occidente. Es Premio Nacional de Ensayo Abigail Bojorquez 2005, Premio de Ensayo Universitario de Biblioteca del 175 aniversario de la UAS 2018, Premio Nacional de Ensayo Político José Revueltas 2014 y es miembro de la Academia de Teoría y Filosofía de la Educación. Un aplauso para recibir al doctor Sigifredo Esquivel Marín. Hola a todos, a todas, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores de esta red y al trabajo que encabeza el doctor Ansaldúa. Es realmente para mí un honor, un gusto estar en este espacio tan maravilloso del CUSEA con estos jardines, como decía el doctor Ansaldúa antes de comenzar hoy la jornada de la mañana. Aquí dan ganas de venir a trabajar en estos jardines tan hermosos. Y los congresos, los encuentros son espacios para que uno se encuentre con amigos y amigas entrañables. Celebro y me congratulo por ello. La intervención, la deconstrucción teórica como opción política y el subtítulo, que ahí tendría un pequeño cambio, la emergencia de subjetividades subalternas, tiene como finalidad hacer una introducción a la posibilidad de pensar la teoría desde una perspectiva ético-política a partir de la emergencia de subjetividades subalternas como agentes de autocreación social y como agentes de una micropolítica, de una infrapolítica que se efectúa aquí y ahora
en todas partes de este planeta Tierra. El primer punto que me gustaría señalar es la importancia de pensar la teoría como una opción política. La teoría nunca es neutra. La teoría siempre juega un papel político, performativo, estratégico fundamental. En todo momento, teorizar es construir una perspectiva y desde un ángulo específico de una realidad sociopolítica a partir de un contexto de enunciación. Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, en torno a el tema y problema que nos ocupa hoy, que es las categorías de adolescencia y juventud, es la perspectiva normalizadora y un poco estigmatizadora que solemos tener los que otrora fuimos jóvenes y adolescentes sobre los conceptos y las experiencias de los adolescentes y de los jóvenes. En principio, creo que sería pertinente que tomáramos distancia frente a todos esos saberes y prácticas normativas que hacemos pasar por ciencia. Ya Michel Foucault y Jürgen Habermas, desde distintos enfoques y perspectivas, coincidían en un punto al considerar la teoría social, la teoría política, como formas de construcción frente a una realidad sociopolítica hegemónica. En este sentido, yo creo que esta concepción que acuña Rousseau en el Emilio de pensar las nociones de adolescencia y juventud como ese espacio de tránsito entre la irracionalidad infantil hacia la racionalidad adulta, una suerte de no lugar entre la infancia y la adultez, viene a definir de manera negativa, de manera taxativa, estas categorías como categorías de control social, de normalización y también de control pedagógico. En este sentido, yo creo que la deconstrucción teórica es una herramienta fundamental. ¿Sí se escucha? ¿No, verdad? No. Se fue el sonido. Es una herramienta fundamental para pensar la teoría. La deconstrucción teórica abreva, claro está, en esas poderosas perspectivas que nos ha proporcionado la deconstrucción de Derrida y Paul de Man, siguiendo a Nietzsche y a Heidegger, y también la perspectiva posmodernista. Deconstrucción y posmodernismo vienen a ser diagnósticos autocríticos de la crisis de la modernidad logofalocéntrica, eurocéntrica, europea. Si bien el problema es que arrojan el niño con el agua sucia de la bañera, pues al prescindir de un sujeto político terminan por claudicar cualquier perspectiva de horizonte abierta hacia la posibilidad de renovación o transformación del futuro. En ese sentido, yo creo que el ensayismo latinoamericano es una herramienta fundamental que quienes estamos interesados en los campos de las humanidades, las ciencias sociales, la política, tenemos que abrir ese diálogo como ya lo hiciera José Enrique Rodó, Alfonso Reyes, José Lezama Lima, entre otros autores fundamentales. La deconstrucción teórica como opción política implica hacer de la teoría una estrategia puntual de intervención, de transformación de nuestras prácticas, procesos y subjetividades. En este sentido, yo creo que hoy más que nunca es fundamental desde dónde estamos pensando, desde dónde estamos
construyendo, desde dónde estamos teorizando, investigando. La pregunta, por este contexto geopolítico de enunciación que nos configura como agentes, marca una clave fundamental para pensar la teoría como una camisa de fuerza que nos sujeta o bien una herramienta de transformación de la realidad circundante. En este sentido, yo creo que la apertura de la teoría como opción política posibilita la apertura de la crítica como creación y recreación de subjetividades emergentes. Ese sería el segundo punto fundamental, la emergencia de subjetividades subalternas. Gayatri Spivak, interlocutora, traductora de su maestro Derrida, Jacques Derrida, es quien traduce varios textos, la diseminación, la gramatología del francés al inglés, y también quien reconfigura el pensamiento de Derrida, y se plantea en un artículo fundamental una pregunta: ¿puede hablar el subalterno? Sí, este texto fundamental que inaugura los estudios subalternos en la India y poscoloniales, da la clave para pensar cómo es posible hablar desde la periferia, desde los contextos subalternos, a partir de teorías hegemónicas. En México, en América Latina, hemos pensado, seguimos pensando, teorizando, investigando, tanto el campo de las ciencias humanas y sociales, como no se diga el campo de la educación, los criterios de evaluación de la educación ahora no son normativos, pero siguen operando. Las políticas educativas de sobredeterminación ideológica a partir de esquemas neoliberales siguen operando en las universidades públicas, ¿no? Cada vez lo vemos, no sé, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, seguramente en muchas universidades más. El periodo de vacaciones cada vez queda más reducido y se lleva uno trabajo a su casa en vacaciones para terminarlo, ¿no? Entonces, está operando una serie de visiones hegemónicas en torno a los saberes, las prácticas de las humanidades y la educación, que fortalecen estos esquemas de dominación. La pregunta que se hace Gayatri Spivak en este texto que señalaba, ¿puede hablar el subalterno?, es ¿en qué condiciones podemos generar que el subalterno, el marginado de la historia, pueda convertirse en sujeto de autonomía, de voz, de representatividad, de discursividad? ¿Sí? En un principio, un poco como su maestro Derrida, una suerte como de filosofía de la chimoltrufia, así como digo una cosa, digo otra, dice Gayatri Spivak, plantea una respuesta un poco ambigua en este texto fundamental. Dice que en la actualidad el subalterno no puede hablar porque lo que lo define es precisamente su condición de subalterno a partir de la ausencia de voz, y pone como ejemplo el ejemplo más radical, que es la mujer indígena viuda en la India, quien es un sujeto que al no estar en relación al marido, quien le daría la representatividad, carece de cualquier función para sí, como diría Simone de Beauvoir, y se convierte en un agregado, si tiene hijos, de los hijos, y si no, de la familia, incluso de la familia del padre, del esposo, que también tiene una función paterna, puesto es como el guía espiritual. Después, Gayatri Spivak se replantea esta misma pregunta y considera que justamente el tema y problema de nuestro tiempo es pensar posibilidades para que emerjan discursos, subjetividades en los umbrales, en los márgenes del logofalocentrismo. Entonces, yo creo que es fundamental problematizar la geopolítica del conocimiento, que es inherente a la producción del conocimiento, ¿sí? Este espacio, este tiempo que sirve de caldo de cultivo para la generación de ideas y que dejamos de lado, ¿no? Justamente ahorita que estaba hablando el doctor Ansaldúa de cómo es que aparece la sociología de las juventudes, por ejemplo, en Estados Unidos,
tiene que ver directamente, el contexto es la posguerra, ¿sí? Tiene que ver directamente con la inserción laboral del adolescente y del joven en las estructuras tanto de producción como de consumo, ¿sí? O sea, esto se lo plantea con mucha claridad la Escuela de Chicago, desde esta ambigüedad donde el joven aparece como un sujeto que debe ser asistido, corregido, también como un sujeto también de empoderamiento. Entonces, la emergencia de subjetividades subalternas es el tema y problema fundamental de nuestro tiempo desde esta situación periférica donde nos ubicamos en lo que se llama de diversas formas, capitalismo integrado, capitalismo extractivo. Creo que las palabras que mejor lo definen, desde nuestra geopolítica del conocimiento, desde esta situación periférica en los márgenes, es la situación de capitalismo colonial imperialista, ¿no? O sea, la palabra capitalismo extractivo da cuenta de una dinámica, pero ubica las relaciones de dominación a partir de un esquema de sistema mundo donde disuelve las relaciones diferenciales de poder, ¿sí? Y no es lo mismo pensarse desde Guadalajara, desde Zacatecas, que desde Barcelona, Nueva York, Los Ángeles, Curitiba, Sao Paulo. Son condiciones distintas, ¿sí? Son distintas, son diferentes, no es que sean mejores, son condiciones radicalmente distintas. Entonces, me parece muy importante que nosotros demos cuenta de la producción de subjetividades en estos umbrales, en estos márgenes del sistema mundo capitalista, a partir de los umbrales, los resquicios, las posibilidades que ofrece de trastocamiento, de negociación, de interpelación, justamente en esos pequeños resquicios que en el día a día, en todas las instituciones, se van fraguando entre lo instituido y lo instituyente. Creo que el tema es fundamental porque justamente toca con el núcleo central de este encuentro, que son los adolescentes y los jóvenes, justamente en las antípodas de esta definición rusoniana, de el no lugar entre la niñez y la adultez, como un espacio de apertura, como un espacio de recreación de ese magma social, según palabras de Castoriadis o los estudios del psicoanálisis institucional, que dan cuenta de la posibilidad de resignificar las prácticas y los procesos políticos. En este sentido, yo creo que es importante lograr pensar este espectro de posibilidades de producción de sujetos molares, sujetos normativizados, y a la posibilidad de un devenir creacionista de sujetos moleculares, utilizando la caja de herramientas de Deleuze, que puede ser muy interesante, siempre y cuando se piense en una perspectiva desde la posibilidad de enunciación del discurso. Cuando a estas perspectivas posmodernistas, deconstructivas, desterritorializadoras, les quitamos ese caldo de cultivo social, político, que marca la geopolítica de Europa, quedan en bellos discursos, en invitaciones a pensar la diferencia, y nos borran cualquier posibilidad de compromiso político. Por eso es importante reconectar la teoría como una opción política, porque siempre se está jugando la teoría, esto lo señala con mucha claridad Paulo Freire, siempre se está jugando la teoría como una estrategia de intervención, de anticipación de las condiciones venideras. Entonces yo creo que el tema nodal y que conecta directamente con este encuentro es la posibilidad de resignificar las nociones de adolescencia y juventud más allá de esta perspectiva normalizadora, normativa, que hace de la adolescencia y la juventud estigmas o bien conceptos, etiquetas que sirven tanto para contener o disponer
la producción de subjetividad en aras del orden establecido. Yo creo que en este sentido, si el tema de nuestro tiempo es dar cuenta de la emergencia de subjetividades subalternas a partir de los umbrales, de los márgenes del sistema mundo capitalista, la pregunta de cómo transitar de saberes y prácticas normales y normativas, en este caso, la psicología de la juventud, la psicología de la adolescencia, todas las teorías evolutivas, la sociología de la juventud y todas las políticas públicas que buscan reintegrar al menor infractor, que buscan resarcir el daño que la sociedad misma regresa a partir de generar condiciones de extrema precariedad, y ahí tenemos que asumir también nosotros como sujetos adultos nuestra responsabilidad, cómo es que en los contratos colectivos de nuestras respectivas universidades cada vez estamos dejando condiciones de más extrema precariedad a las nuevas generaciones y luego nos damos el lujo de criticarlos. No, pues esta gente nomás está por el papelito, pues sí, pero no tiene otra forma de promoverse, ¿sí? O sea, cada vez los contratos colectivos, hablo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es el contexto que conozco específicamente, pero lo veo en otros ámbitos, cada vez los contratos colectivos generan condiciones de una precariedad extrema, ¿sí? Parece ser que la mutación radical del capitalismo integrado como precariedad, vulnerabilidad laboral, se convierte en uno de los yugos más extremos. Ahora ya no la gente se queja de que es explotada, al contrario, estamos agradecidos de tener trabajo en todo momento y el patrón nos lo hace ver, ¿no? Tienes trabajo, cualquier persona estaría feliz por hacer tu trabajo. En este contexto, la cuestión de cómo transitar de saberes y prácticas normales y normativas a saberes y prácticas de insurrección festiva, jovial, creo que es fundamental. Cómo pasar del disciplinamiento de los adolescentes y jóvenes a partir de su reinserción laboral en el esquema del sistema mundo capitalista a otras formas de indisciplinamiento teórico y de subversión política. En este sentido, a mí me parece fundamental y deberíamos de tener otra mirada, deberíamos de renovar nuestras perspectivas teóricas de acercamiento a la emergencia de los nuevos movimientos sociales de adolescentes y jóvenes en todos los ámbitos que se dan a diferencia de los movimientos sociales modernos. Los movimientos sociales, por decirlo de una manera abusiva, posmodernos, carecen de esa lógica de un proyecto de largo plazo, pero siempre buscan insertarse a partir de la resignificación de la vida cotidiana, justo en estos márgenes de la infrapolítica, de la micropolítica, como espacios de reinvención social. Recientemente, mi niña menor, Aruna Cibeles, tiene 9 años, la maestra le dejó una tarea en literatura, entonces hizo un cuento que era una variante de La Cenicienta y el grupo quedó encantado. Ella me contó, me resumió la historia, porque era una versión de La Cenicienta donde la joven Cenicienta hacía un tutorial para cómo dejar de ser Cenicienta. Sí, entonces le fue muy bien y luego entonces yo le digo, oye hija, porque le dijeron, le dijeron que escribía muy bien. Le dije, entonces pretendes como tu papá ser, aspirar a ser escritora en el futuro. Dijo, no, algo más importante. Mis compañeros me dijeron que si escribía también podría ser youtuber. Sí, o sea, si escribes también en la actualidad, le dijeron sus compañeritos, o sea, ya, pues, podrías dedicarte a ser youtuber, dice, y ya, además los niños ya de 9 años ya están enterados de la lógica del youtuber. Dice, si tienes, sabe cuántos miles de likes, ya puedes incluso empezar a tener, hospedar publicidad, ¿sí? Y eso te va a generar ganancia. Entonces ya como vi que estaba hablando muy en serio, ya no le seguí la plática. Pero este ejemplo aparentemente anodino describe la lógica en la que los niños, adolescentes y jóvenes se insertan en el mundo laboral, ¿sí? Hoy en día, o sea, para algunos, no sé,
ser escritor era una vocación. En este país nadie vive de escritor, decía Octavio Paz, lo dijo, o sea, en este país no se vive de escritor. Pues terminó siendo profesor universitario, instructor de Hatha Yoga, como es el caso. Pero está el horizonte, como dice Cavafis, la Ítaca es seguir siendo escritor, ¿no? Para el joven y el adolescente de hoy, ya no. O sea, escribir es una herramienta que les posibilita otras formas de resignificación y representatividad social, incluso de producción de subjetividad, ¿sí? Yo creo que aquí este ejemplo es importante porque nos pone en juego cómo es que estamos asistiendo a la emergencia de nuevas formas de producción de subjetividad y de resignificación de la representación social de lo que significa el viejo arte de escribir, que era un oficio, una vocación, que para muchos era casi una tarea sagrada, según Rilke, según Thomas Mann, y ahora para el youtuber es una práctica performativa en función de una representatividad y conexión virtual, ¿sí? Ahora bien, yo creo que todo este ejemplo aparentemente anodino, pero muestra mucho la lógica tanto de producción de la subjetividad como incluso de representación ante el otro, da cuenta de una mutación radical de las producciones de subjetividad, que ya no tiene este carácter molar, este carácter duro de una profesión para toda la vida, sino más bien se van amoldando, adoptando y adaptando a las circunstancias presentes. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer sobre los adolescentes y los jóvenes primero es desaprender toda una serie de categorías, conceptos, teorizaciones que han hecho, que terminan culpabilizando al otro, ¿sí? Lo terminan convirtiendo en una especie como de espacio social, de estigmas, de desechos sociales. Por ejemplo, incluso cómo se construyen los conceptos en torno a una experiencia. El acto de consumir drogas se transforma en adicción, ¿sí? O sea, no estoy encubriendo el problema, sino lo que intento mostrar es que frente a una misma realidad sociopolítica habría diversas posibilidades de acercarse, de plantear la lectura de esa realidad, que siempre es una realidad en perspectiva, nunca tenemos una realidad total, la realidad sociopolítica, la física contemporánea, incluso la realidad donde el sujeto forma parte del observado, ¿sí? Da cuenta de una posibilidad, de un posicionamiento ético-político. En este sentido, yo creo que es importante que la teoría social haga devenir, haga conexión, haga enchufe. Es la idea de rizoma de Deleuze. La idea de rizoma de Deleuze es justamente pensar la teoría y la práctica como una nueva forma de producción de sentido, ¿sí? En ese sentido, señalo que es importante que la teoría y las prácticas de las ciencias sociales, de las humanidades, particularmente de la educación, que siguen atravesadas por ese dispositivo pedagógico punitivo que estigmatiza la adolescencia y la juventud como ese no lugar entre la infancia y la adultez de Rousseau, dé paso a una perspectiva de autocreación, donde nosotros seamos más sensibles ante las posibilidades de resignificación de las formas que tienen hoy en día adolescentes y jóvenes de producción de subjetividad, de creación de sentido y de resignificación de la política. Bajo este contexto de crisis radical de la modernidad, que hay que entenderlo como una crisis radical del horizonte educativo moderno, pensado como un horizonte de cambio social y también como una crisis radical de las nociones de sujeto y Estado-nación, tenemos que repensar, replantear las formas de hacer política. Y en este sentido, los adolescentes y los jóvenes nos llevan muchísima ventaja, ¿sí? Están generando en las condiciones de extrema precariedad otras formas de comunidades virtuales, otras formas incluso de construcción identitaria, de pareja, de emergencia de nuevas familias, nuevas formas de producción de género, intergénero,
y replanteando por completo las formas de vivencia y convivencia, no solo de la propia sexualidad y del cuerpo, sino de la apropiación del espacio social, ¿sí? Para concluir y abrir espacio a preguntas, creo que lo que se impone, que será una suerte de conclusiones provisionales, es repensar conceptos y categorías de producción de subjetivaciones. ¿Cómo podemos, desde el campo de las ciencias humanas sociales, desde el campo de la educación, hacer que la deconstrucción teórica sea una opción política que logre articularse con las formas de producción de subjetivaciones sociales, de la emergencia de movimientos sociales inéditos que tenemos en toda la historia, que no habían tenido en toda la historia de la humanidad, a partir de ese uso ambiguo, como ya se señaló, de las nuevas tecnologías, de la apropiación del espacio público, de la resignificación de esos umbrales, de esos márgenes e intersticios que abren las relaciones del sistema mundo hegemónico. Desde ahí, ¿cómo generar otras formas de producción de sentido? ¿Cómo generar otras formas de resignificación existencial? Yo creo que esta es una de las grandes tareas del pensamiento contemporáneo. Bajo tal contexto también se impone replantear también el sentido de la escuela, el sentido de la educación, hacer de la educación un acontecimiento co-creador desde el magma de autocreación social. No una reproducción del orden establecido, sino justamente en esos umbrales, en esos intersticios, en esos pequeños márgenes de producción de sentido, cómo vemos, porque esto lo vemos, no es algo que tengamos que nosotros estar idealizando a partir de nuestra juventud siempre idealizada, ¿sí? Sino lo vemos en la nueva producción de subjetividades, de subjetivaciones de los adolescentes y los jóvenes, cómo empiezan a generar formas de aprendizaje que no atraviesen en absoluto lo escolar, ¿sí? O sea, estamos como profesores dando la clase y el alumno de repente saca una información en internet, pero esa información, una vez más, de manera rizomática, la conecta con otra idea y te la comparte, ¿no? Te la comparte. Es increíble cómo pueden resignificar las formas de aprendizaje, incluso los dispositivos que nosotros tanto nos quejamos del uso de dispositivos electrónicos en el aula, la tablet, el celular, etcétera, etcétera, también se convierten en formas de construcción de espacios de aprendizaje en función de procesos y proyectos que los adolescentes y los jóvenes tienen. Hace tiempo seguía varias comunidades virtuales de autoaprendizaje de varios grupos que se llaman MIA y ANA, son grupos de bulímicas y anoréxicas. Y es increíble, más allá de una perspectiva que podemos tener incluso nosotros moralizante, porque hacen, incluso había una que hablaba de el arte del bien morir, o sea, había incluso una perspectiva estética nihilista, podremos nosotros decir desde nuestra apoltronada adultez pequeño burguesa, bastante nihilista y desencantada del mundo. No, yo incluso veía estrategias para, incluso había un texto donde venía como epígrafe introductorio este texto genial de Kafka que es El artista del hambre, ¿no? Un texto excepcional de Kafka, ¿sí? Entonces, vemos cómo, por ejemplo, en estas comunidades de bulímicas y anoréxicas, por poner solamente un ejemplo, se empiezan a generar comunidades de ayuda, donde el padre es incapaz, o la madre, o el psicólogo, o el educador, o el tutor, de escuchar al otro, ¿no? Yo creo que aquí, para concluir, una de las tareas fundamentales de nuestro tiempo es escuchar, ser más sensibles ante las posibilidades de emergencia que tienen los adolescentes y los jóvenes de autocreación social y hacer clic, hacer conexión, ¿sí? Desde lo que ellos están ofreciendo, ¿no? O sea, en este caso, si mi niña Aruna Cibeles, de 9 años, aspira a ser youtuber, pues, ¿por qué voy a coartar esa posibilidad? ¿Sí? Entonces, concluyo señalando que la deconstrucción teórica como opción política reside en la posibilidad de la apertura y la escucha
de otras formas de subjetivación, donde los adolescentes y los jóvenes pasan de ser sujetos subalternos, estigmatizados, a ser agentes de transformación social. Muchísimas gracias. Bien, tenemos espacio para preguntas. Bueno, sí, estamos en tiempo. Sí, estamos en tiempo. Sí, buenas tardes. Bueno, primero, felicitaciones por la conferencia. La verdad, creo que toca uno de los temas centrales de lo que no solo es la sociedad actual, sino la sociedad que van a construir precisamente las generaciones que ahorita son jóvenes y adolescentes. Y precisamente ahí es donde creo que hay varias preocupaciones, porque la educación ciertamente tiene una tendencia muy fuerte de reproducir el orden establecido, pero yo creo que también hay que considerar que estamos en una época en la que ese orden establecido está reconfigurándose, y esa reconfiguración sigue teniendo los mismos patrones neoliberales, donde los que tienen el poder económico y político lo están perdiendo por los que tienen ahora el control de las tecnologías, y no exactamente de las tecnologías en sí mismas, sino de los datos que dan estas tecnologías. Estamos viviendo una era que yo creo que pudiéramos decir que la describe perfectamente el panóptico. La esfera pública y la esfera privada anteriormente definía mucho precisamente cómo se podía hacer la política pública, la opinión pública, y la esfera privada permanecía oculta para la misma seguridad de estas alternativas, estas propuestas alternativas que van en contra del sistema. Pero ¿qué sucede si precisamente los medios de comunicación rompen con esta esfera pública y esfera privada? Porque lamentablemente la tendencia mundial que tenemos ahorita es a la centralización de los medios sociales, mal llamados redes sociales. Los medios sociales tienen el control, tienen la información de lo que está sucediendo en la esfera privada, sobre todo de las generaciones de adolescentes y jóvenes. Esto nos están dando datos por espejitos, oros por espejitos. Esto lo que está provocando es que se tenga un conocimiento muy profundo de estas generaciones, lo que están pensando, cómo reaccionan, cómo se les puede convencer, cómo se les puede manipular. El nuevo orden mundial se va a dar precisamente por los que tengan esta información, y es como está definiendo ahorita la lucha entre China y Estados Unidos. El pleito que tenemos de fondo es precisamente los datos que está recopilando China como los datos que está recopilando Estados Unidos, porque el nuevo orden mundial pues se va a dar por esta posibilidad de que los usuarios decidan, pero si yo los conozco voy a poder inducir de fondo y de raíz esta inducción. Ahorita hay que tomar en cuenta que el orden que tenemos, en el que crecimos todos nosotros, la ley estaba dada por algunos papelitos que posiblemente queríamos seguir o no queríamos seguir, y la forma de obligarnos a seguirlas a ciertas figuras públicas. Pero hablando de tecnología, el código es la ley. Pueden darse tecnologías que si las adoptamos y las aceptamos todas, el código nos va a decir qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Si todos entramos a un sistema en el que aceptamos ciertas condiciones, eso nos va a limitar, ya no importa si está escrito o no está escrito. Los que tienen esos medios sociales son los que van a dictaminar mucho la manera en la que forma la comunicación social. Entonces creo que hay un peligro inminente. Y creo que hablando desde pues, las instituciones de educación, generalmente nosotros somos reactivos. Vemos que nos estamos quedando atrás en lo que es la tecnología y vemos cuál es la tecnología que está de punta para ver cómo la asimilamos.
Si hablamos ahora sí ya de una teorización para hacer una propuesta política, yo creo que la universidad debería de estar precisamente en esa marginalidad, diciendo y apuntando a esas tendencias en donde nos van a llevar a que los que tienen y los que no tienen sea una diferencia todavía mayor. La universidad tiene, yo creo, la obligación de repensar y no ser reactiva ante la aplicación de las tecnologías, sino más bien ser proactiva, decir hacia dónde vamos, qué es exactamente lo que queremos. Bueno, y de aquí, pues una pregunta que básicamente es pues el contexto de todo esto. ¿Cómo pudiéramos precisamente desde la universidad plantear esa política, esa teorización? Porque estamos hablando, si queremos hacer teorización, tendríamos que ser las universidades. ¿Qué necesitamos las universidades para tomar ese papel? No sé si hubiera alguna otra pregunta porque estamos casi encima del tiempo. Adelante, por favor. Sí. Te agradezco tu exposición, digo yo, se disfruta y yo coincido con gran parte del contenido. Me interesa pensar en los posibles escenarios. Son como dos grandes aristas las que identifico, la parte social, en donde están insertos jóvenes y adolescentes, cada vez más incierta, desde Bauman cada vez más impredecible, compleja, todo esto. Y quién sabe para dónde camina esto. Y el escenario de los que estudiamos esto, de los académicos, que estamos trabajando como a toro pasado, ¿no? Pasan las cosas y luego a ver qué podemos decir, cómo poder hacerlo más compatible en términos de pensar, de adelantar escenarios, así como de ir pensando en estas nuevas utopías emergentes para estudiar no a toro pasado o no después de que todas las cosas nos rebasan, sino ir adelantando escenarios teóricos que sean compatibles con estas complejidades sociales en donde están insertos jóvenes y adolescentes. Gracias. Bien. Si no hay otra pregunta, lo interesante de las intervenciones es que siempre las preguntas son mucho más enriquecedoras y abren más posibilidades de lo que uno ha dicho o está pensando, te esfuerzan a pensar de manera nueva. No sé si sea esto, hasta dónde se alcance. Aquí veo tres grandes cuestiones que están ligadas a, claro está, 3 puntos. El primero sería que los medios de comunicación, los adolescentes y los jóvenes hoy replantean un trinomio de manera completamente inédita. Los medios han dejado de ser medios en tanto se convierten en dispositivos de subjetivación, en extensiones, en prótesis corporales, ¿no? O sea, el hecho de que un adolescente, un joven esté conectado las 24 horas del día a los dispositivos y a las redes sociales, replantea por completo el concepto de subjetivación. Incluso las anteriores separaciones entre lo público y lo privado también se reconfiguran. Entonces, tenemos también que atender esta ambigüedad que es extremadamente compleja, donde Internet, las tecnologías, la emergencia de nuevas realidades virtuales, la interfase, entre otras experiencias, tienen un potencial profunda y enormemente ambiguo. Por un lado, buscan una centralización, una cooptación, un control, está esta figura del panóptico, pero también por otro lado están atravesadas por formas de extrema desterritorialización, ruptura, fuga. Incluso pensemos cómo surgió Internet. Internet es un proyecto militar para generar una base de datos de control global y se fue de las manos el proyecto, ¿no? O sea, siempre hay como esas dos tendencias hacia la homogeneidad, el control, pero también hacia la disrupción, la ruptura, la insurrección.
y en todo momento se están jugando ambas perspectivas. Y esto también nos da cuenta de la temática y problemática mayor, que el capitalismo nunca ha sido homogéneo. El capitalismo está atravesado por fisuras internas a su propia lógica de autoproducción del capital. En este momento sería fundamental que señaláramos que el capitalismo ofrece un estilo de vida ecocida y genocida absolutamente insustentable para este planeta y para los seres humanos. La producción de miseria y barbarie social, la degradación de los sistemas ecológicos, da cuenta de las condiciones, de cómo es que estamos haciendo día a día, a través del pensamiento hegemónico, la utopía más inviable realidad. O sea, el capitalismo se sostiene a partir de ese Moloch sanguinario que es la destrucción de miles de seres vivos, incluyendo, por supuesto, claro está, a los seres humanos. En este sentido, yo creo que la universidad y la teoría, como comentaban en la última intervención, la universidad tiene que replantearse también su función. Esta idea de problematización y de autocreación social cada vez nos queda más lejos, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo las últimas actividades que he hecho ha sido llenar informes de cuerpos académicos, de PRODEP, del SNI, informes de aquí, de allá, de estímulos a la carrera docente. O sea, nos la pasamos llenando informes. Entonces hemos vuelto de la evaluación a forma de autofiscalización, porque nosotros mismos ya nos fiscalizamos, ¿sí? Entonces estamos, incluso los proyectos de investigación están en función de lo que parecería ser redituable o rentable dentro de estas políticas educativas de investigación hegemónicas. Entonces, estamos dejando de lado la función de problematización, de interrogación fundamental de la universidad. Y esto está ligado a la otra pregunta, ¿cuál es la función de la teoría? La teoría, tenemos que reconocer, como lo señalaba Teodoro Adorno en Consignas, que la teoría siempre está a la saga, que la teoría siempre es una fotografía de una realidad en movimiento. Reconocer la precariedad, la finitud de la teoría, creo que nos posibilita pensarla, desacralizar la teoría y pensarla como una herramienta de trabajo. Estamos pensando la teoría como una herramienta de trabajo, ¿sí? Y esto se aplica a todo, empezando por los protocolos de investigación. Quienes trabajamos seminario de tesis o seminarios de investigación, supervisión intelectual supervisada, siempre estamos duro y dándole, fregando a nuestros estudiantes con protocolos que parecen trincheras o búnkers que justamente funcionan para todos menos para pensar la emergencia de lo inédito, de lo nuevo. Entonces, habría que reconfigurar la teoría a partir de pensarla como una opción más de intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Sigifredo Esquivel Marín. Gracias a los organizadores, al doctor José Nava Apreciado, a la doctora. Sí. Bueno, vamos a hacer entrega de este pequeño distintivo de Tlaquepaque. Muy bien. Felicitaciones por su excelente participación. Muchas gracias. Gracias.